Ahora nos acompaña la doctora Leonor Guini, que entre muchas otras cosas es docente en la carrera de especialización en Derecho Informático y siempre ha estado muy vinculado a las TICs. Así que, Leonor, adelante. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, encantado de que estén todos acá. Agradezco mucho a todos los colegas que hoy están en el curso y vamos a comenzar con una clase que va a estar dividida en 3 módulos. Así que enseguidita comparto pantalla, así les digo cómo estructuré el curso de hoy. Ok, ¿todos están viendo la pantalla compartida? Sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos a hablar principalmente de cómo es este problema de la ejecución de los créditos contraídos electrónicamente. Y vamos a comenzar con una pequeña introducción donde yo les voy a contar más o menos lo que vamos a ver a lo largo de este mini curso. Vamos a tener que ver mucha normativa del Código Procesal Civil y Comercial, cómo el juez valora o interpreta dicha normativa, ¿no? Dado que nos encontramos con una nueva forma de contratación, la contratación electrónica. Vamos a ver cómo en este tipo de negociación aparece el protagonismo del documento electrónico y de la firma electrónica. Vamos a analizar las consecuencias que implica presentar un título soportado electrónicamente en el marco del proceso ejecutivo. Finalmente, vamos a reflexionar sobre la necesidad de ayornar nuestro derecho procesal a las nuevas formas de contratación electrónica. Entonces, vamos a ver 3 modulitos, más o menos, de acuerdo a lo que les planteo. Pero para empezar, tenemos que ver cuál es la situación actual de la industria fintech. La fintech, en realidad, tratan o inician todo un proceso de contratación en línea que tiene por objeto facilitar la vida de los usuarios. De tal manera que el usuario no tiene que presentarse al banco o a la fintech a solicitar un crédito electrónico. Todo se hace a distancia y no existe firma manuscrita. O sea, todo lo vamos a firmar electrónicamente en este caso. Entonces vamos a ver esto de que si nosotros podríamos recurrir a la vía ejecutiva, si sería viable la vía ejecutiva, la posibilidad de contraer más créditos también sería algo que con el paso del tiempo ocurriría y las tasas de interés bajarían. Por lo tanto, como esta forma de contratación electrónica que empezó en la época de la pandemia continúa, ¿no? Y a un nivel cada vez mayor, digamos, hay que zanjar esta cuestión que se presenta doctrinariamente y jurisprudencialmente. Y para eso, los jueces se tienen que adaptar o se tienen que ayornar a estas nuevas formas de contratación. Y tienen que también valorar la naturaleza jurídica de este nuevo documento electrónico para que se pueda convertir en un título ejecutivo mediante el procedimiento de reconocimiento de firma previsto en nuestro Código Procesal Civil y Comercial. Bien, vamos entonces al módulo 1. En el módulo 1 vamos a ver problemática que plantea el Código Procesal Civil y Comercial respecto de la ejecución de los créditos digitales, el estudio de la normativa y después vamos a pasar a estudiar la normativa del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? Bien, entonces el módulo 1 es todo normativa. Perfecto. En el módulo 2 vamos a ver concepto de firma digital y electrónica, distintas tendencias, validez probatoria. Estoy admitiendo, siguen entrando, así que sigo admitiendo. Y en el módulo 3 vamos a ver qué dice la jurisprudencia. Vamos a ver la evolución de la jurisprudencia y vamos a ver análisis de casos concretos y por último dejamos las conclusiones y las preguntas. Ok. Leonor, perdóname, olvídate Sí. de admitir, yo me distraje 2 Ah, minutos, bueno. admito yo. Dale. ¿Cómo no? Ningún problema. Bueno, entonces comenzamos con marco normativo.
no podemos comprender la situación que plantea la ejecución del crédito electrónico sin conocer previamente la normativa del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El nudo de la cuestión aparece a partir del artículo 520, que dice que se procederá ejecutivamente en virtud de un título que traiga aparejada ejecución, siempre que se tratare de una obligación exigible de dinero, de dar cantidades líquidas de dinero o fácilmente liquidables. Bien, el 523 enumera los títulos ejecutivos que traen aparejada ejecución. En el apartado 2 establece el instrumento privado suscripto por el obligado, reconocido judicialmente o cuya firma estuviera certificada por escribano, no y registrada la certificación, es un título también que trae aparejada ejecución. Nos tenemos que centrar bien en este 523, inciso 2, porque habla de la temática que nos interesa, que es el instrumento privado suscrito por el obligado. Muy bien, siguiendo con esta normativa, vamos al 527, que dice, reconocida la firma del instrumento, queda preparada la vía ejecutiva, aunque se hubiese negado su contenido. El 527 habla de lo que implica el reconocimiento de la firma. El 528 nos dice que si el documento no fuera reconocido, el juez, a pedido del ejecutante, previo dictamen de perito designado al efecto, declarará si la firma es auténtica y se ordena avanzar con la ejecución. Bien, esto es el esquema general del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, entonces. Pasamos ahora a la congruencia de este régimen con el régimen del Código Civil y Comercial de la Nación. El Código Civil y Comercial establece en el artículo 284 el principio de la libertad de formas para la exteriorización de la voluntad. O sea que las partes pueden elegir aquella que consideren conveniente. El 286 habla expresamente de la expresión escrita de la voluntad y dice que ésta puede tener lugar por instrumentos públicos o bien por instrumentos particulares firmados o no firmados. Puede hacerse constar en cualquier soporte siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. Bien, entonces, libertad de forma, la expresión escrita de la voluntad puede ser por instrumento público, particular firmado, el particular firmado se llama instrumento privado, o bien el particular no firmado. El reconocimiento de la firma, y esto es importante, del 314, dice que se puede realizar por cualquier medio. Reconocimiento de firma. Bien. El artículo 318 valida la correspondencia. Cualquiera sea el medio empleado para crearla o transmitirla, se puede presentar como medio de prueba por el destinatario. ¿Sí? Siempre se puede tratar de un WhatsApp, de un correo electrónico, etc. Y quizás el más importante para establecer el valor probatorio de un instrumento privado es el 319. El 319 es el que utilizamos en realidad en caso de desconocimiento de la firma electrónica. Como los abogados tenemos que probar, ¿no?, que esa firma electrónica prueba indudablemente la autoría y la inalterabilidad del documento electrónico. ¿Qué le tenemos que probar al juez? En realidad, lo contextual, o sea, el contexto entre lo que sucedió y lo que vamos a narrar. Tenemos que hacerlo con claridad técnica porque estamos hablando de tecnología, ¿no? Tenemos que hablar de las relaciones precedentes, de la confiabilidad del soporte utilizado y de los procedimientos técnicos que se aplicaron para lograr que este instrumento privado se encuentre firmado. Bien, esto es el esquema en general del Código Civil. Vamos al principio que mayor ruido hace en la doctrina y que en realidad genera un dispendio jurisdiccional innecesario a mi criterio, que es la actual norma del 288. Este artículo 288 crea, digamos, dos corrientes doctrinarias. ¿Por qué? Porque se aparta de su fuente era el decreto 191-2011,
que establecía que en todo instrumento generado por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona quedaba satisfecho si se utilizaba un método que asegurara indudablemente la autoría y la integridad de ese instrumento. Ahora bien, este texto se deja de lado y se reemplaza un método por una firma digital. Y acá se plantea el problema. El problema se plantea a tal punto que se generan dos corrientes doctrinarias. Una que considera que el instrumento electrónico se encuentra firmado si se encuentra o si se hubiera utilizado una firma digital. Caso contrario, el instrumento privado es un instrumento no firmado. O sea, que la primera corriente, la corriente estricta, considera solo que el instrumento se encuentra firmado si se encuentra firmado digitalmente. Y por más que no haya que aclararlo, ¿no? Yo diría que, acuérdense que cuando hablamos de una firma digital, hablamos de una firma asociada a un certificado digital expedido por un certificador licenciado. Bien, la segunda corriente considera que el instrumento electrónico firmado electrónicamente es un instrumento privado, porque también la firma electrónica es capaz de probar indudablemente la autoría y la inalterabilidad del documento electrónico. O sea que esta última postura es la que se alinea, podríamos decir, con el principio de neutralidad tecnológica que establece nuestra ley y mantiene la validez de la firma electrónica para acreditar la autoría y la inalterabilidad del documento electrónico. O sea, hablamos de validez y de aptitud probatoria también de la firma digital y de la firma electrónica, tal como lo hace la ley de firma digital en la Argentina. Bien, habiendo interpretado esto de las dos corrientes, seguimos adelante. Haciendo un repaso general, ¿no? Para que nos quede claro todo, el Código Civil habla del principio de la libertad de forma, se refiere cuando hablamos de la expresión escrita de la voluntad, ¿no? Que se puede manifestar por cualquier medio, no hace distinción entre el soporte papel o soporte material y el soporte electrónico. Esa expresión escrita de la voluntad se puede manifestar a través de un instrumento público o un instrumento privado, firmado o no firmado. Y por otro lado, hablamos de los requisitos, ¿no? Del instrumento generado por medio electrónico y del problema que plantea el 288, que habla de utilizar una firma digital. ¿Sí? Bien. La primera conclusión que tenemos que resaltar es que todo documento firmado, ya sea electrónica o digitalmente, no es más que la manifestación de la voluntad en forma electrónica. Ambos tipos de firmas son capaces de probar autoría e inalterabilidad del sentido del documento electrónico y yo me alineo particularmente con la doctrina que considera que este Código Civil y Comercial de la Nación está hablando de un concepto de firma amplio, abarcando tanto la firma electrónica como la firma digital. ¿Por qué sostengo esto? Porque si esto no fuera así, no estaríamos contrariando, o sea, no sería una interpretación contextual con el principio de libertad de formas, ni tampoco con el principio de neutralidad tecnológica, ¿no? Que establece la ley de firma digital, y tampoco, y si interpretamos estrictamente el 288, estaríamos como vaciando de alguna manera de contenido a la ley de firma digital. Por otro lado, tendríamos que considerar que nuestra ley de firma digital habla de la aptitud probatoria del documento electrónico, de la firma electrónica y de la firma digital, y que la única diferencia existente entre ambas vamos a ver que es su validez probatoria. Bueno, por otro lado, sería también un desconocimiento del mercado de firma digital en la Argentina. Nuestro mercado de firma digital está formado por infraestructuras que se encuentran licenciadas e infraestructuras que no se encuentran licenciadas. O sea, tenemos mucha infraestructura que usa tecnología de firma digital, pero que no utiliza el concepto de firma digital
en el sentido legal, o sea, utiliza tecnología asimétrica, pero no certificados expedidos por certificadores licenciados. ¿Esto por qué se produce? ¿Por qué existe esta coexistencia entre infraestructuras licenciadas y no licenciadas? Primero porque el mercado de entrada de firma digital es muy alto. ¿Qué quiere decir esto? Que los requisitos para ser certificador licenciado son requisitos desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista monetario altísimos. Y esto en realidad constituye una barrera de entrada. Y por otro lado, la política gubernamental, que es una política en donde solamente prevalece un número cerrado de certificadores licenciados entre públicos y privados, porque la corriente del gobierno es expedir firma digital a través de autoridades de registro de certificadores licenciados del sector público y del sector privado. Bueno, vamos a ver entonces que todo esto lo resumo acá. Las consecuencias que plantea este 288, ¿no? La ley de firma digital establece una fórmula abierta y flexible de lo que se entiende por documento electrónico sin vinculación a una tecnología determinada. Y esto es lo que llamamos principio de neutralidad tecnológica. Justamente no nos atamos a una tecnología determinada para evitar lo que se llama el envejecimiento, ¿no? Por el avance tecnológico. Por otro lado, la firma digital, la ley de firma digital, mal llamada ley de firma digital, en realidad la firma digital no es una firma, sino que es un sello. Y ya vamos a ver por qué cuando entramos más en el análisis de esto. Por otro lado, dijimos que el 288 no armoniza, ¿no?, con el 286, que admite cualquier tipo de soporte para plasmar el documento electrónico. Por otro lado, la ley se tiene que interpretar coherentemente con todo el ordenamiento jurídico, cosa que no pasa si interpretamos estrictamente este artículo 288. Se opone al principio de neutralidad tecnológica, se opone al principio de licenciamiento voluntario. ¿Por qué? Porque en realidad, si solamente reconocemos como firma aquella expedida por un certificador voluntario, estaríamos diciendo que la única firma admisible es aquella que está asociada a un certificado expedido por un certificador licenciado. Sin embargo, como vimos en la República Argentina, coexisten infraestructuras licenciadas y no licenciadas. Por otro lado, se estaría desconociendo los efectos que la ley le atribuye a la firma electrónica, ¿sí? Y vamos a ver también los efectos que la ley le atribuye a la firma digital. Y se desconoce la situación del mercado actual de firma digital. Bien, todo eso es para contarles por qué me ciño o por qué sigo, ¿no?, la teoría amplia, ¿no?, que reconoce como válida la firma electrónica y la firma digital, y digo que están consideradas ambas en el 288. Bien, vamos ahora a adentrarnos un poquito más en el tema. Nosotros lo que tenemos que determinar es si este documento electrónico es un instrumento privado. Si es un instrumento privado, conlleva, ¿no?, a considerar el valor probatorio de este instrumento privado y la posibilidad de exigir el reconocimiento de la firma y la facultad de atribuir la autoría del instrumento en caso de silencio, tal como lo dice el Código Procesal Civil y Comercial. O sea, si ese instrumento electrónico es un instrumento privado, ¿no?, a partir del momento del reconocimiento de la firma, adquiere validez probatoria entre las partes, ¿sí?, y se convierte en inimpugnable. A su vez, podríamos decir que si es un instrumento privado y si la firma queda reconocida por las partes, podemos encuadrarla, ¿no?, en un documento privado susceptible de ejecución, tal como lo dice el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Para lo cual le tenemos que atribuir esa manifestación de la voluntad a un sujeto, ¿sí? En caso de reconocimiento es lo que se produciría, y en caso de silencio la firma quedaría por reconocida.
Bien, esto lo establece el 314 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice que todo aquel contra quien se presente un instrumento cuya firma se le atribuye debe manifestar si ésta le pertenece. El reconocimiento de la firma implica el reconocimiento del cuerpo del instrumento privado. El instrumento privado reconocido, declarado auténtico por sentencia, o bien cuya firma esté certificado por escribano, no puede ser impugnado por aquellos que lo hubieran reconocido. Bien, en el caso del instrumento particular no firmado, o bien, o sea, un video que presentó el juicio, por ejemplo, o bien, o sea, algo que acredita un hecho que tiene efectos jurídicos pero que no se encuentre firmado, o bien en caso de desconocimiento de firma, el valor probatorio va a tener que ser apreciado por el juez de acuerdo a las pautas establecidas por el 319 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bien, entonces, si nos paramos en la tesis amplia, ¿no?, del 288, consideramos que ese instrumento privado, que ese documento electrónico, perdón, es un instrumento privado susceptible de ejecución, con la posibilidad de exigirle al juez o de pedirle al juez, ¿no?, el procedimiento de reconocimiento de firma. Bien, sin perjuicio de que vamos a tener que probar esa firma electrónica en caso de ser desconocida, de acuerdo a las pautas del 319 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bien, otro problema más que plantea el 288 y que en uno de los últimos fallos que les voy a mostrar, incluso fue compartida, esta es una corriente que yo sostengo, que fue compartida por uno de los jueces en uno de los últimos fallos que les voy a mostrar, es si el artículo, o sea, traigo otra problemática más. Si este artículo 288, tan conflictivo, es o no materia disponible por las partes. En otras palabras, yo puedo dejar de lado lo que dice el artículo 288 y considerar que ese documento firmado electrónicamente es un instrumento privado e incluso podría equiparar esa firma electrónica a una firma hológrafa por acuerdo de partes. Bien, si nos ponemos a estudiar los distintos artículos del Código Civil, vamos a ver que tanto el artículo 12 como el 962 y otros tantos, ¿no?, que les puedo llegar a señalar, van a ver que todo aquello que acuerdan las partes, ¿no?, es válido y que únicamente podríamos dejar de lado lo que dice la ley en cuestiones en donde esté comprometido el orden público. Por lo tanto, en base a lo que dice nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, las partes podrían disponer en materia arreglada por el 288, ¿no?, considerando que esta materia no es una materia de orden público ni imperativa, ¿no?, es simplemente una norma supletoria, podrían renunciar, ¿no?, a ese 288, podrían pactar en contra de lo que dice la ley, ¿no?, porque esto no se encuentra prohibido, no es una norma de orden público, repito, no está en contra de la moral ni de las buenas costumbres, solo está protegiendo el interés de las partes. Entonces, las partes pueden pactar, considerar que este instrumento es un instrumento privado, dejando de lado el 288, y pactar que el reconocimiento de la firma queda satisfecho con la utilización de una firma electrónica. Es más, en los contratos, generalmente, en la práctica, digamos, de los abogados, ¿no?, esta cláusula se pone como es como una cláusula en donde, en realidad, una cláusula de no repudio se llama, en donde incluso se agrega que las partes pactan el reconocimiento de esta firma electrónica y que la equiparan en su valor a la firma hológrafa. Bien, dicho esto, van a ver después cómo la jurisprudencia lo toma también. Bien, vamos ahora entonces, sigamos con la problemática de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Cuál es el problema de nuestro Código Civil? El problema de nuestro Código Civil es que tenemos una firma digital que tiene superioridad probatoria, después vamos a ver por qué, ¿no?, y una firma electrónica que es el complemento de esa firma digital. O sea, la regla general es la firma digital y la firma electrónica es todo lo que no es firma digital.
todo aquello que no reúne los requisitos de firma digital es firma electrónica. No hay una regulación como existe en la Unión Europea, donde para ellos, lo que ellos llaman firma digital, ellos lo llaman firma electrónica, ellos lo dividen en simple, avanzada y reconocida. Esto no existe en nuestro ordenamiento, ¿no? Por lo tanto, yo considero que hay que derogar, ¿no? Volver a la fuente, volver al artículo 1288 como estaba inicialmente redactado. Y sería bueno también incluir, ¿no? Una norma que diga que no se va a rechazar, no se van a rechazar los efectos legales de la firma electrónica y que se va a permitir el uso de la firma electrónica a la cual se le van a dar facultades probatorias y que no va a estar rechazada por los jueces en juicio, ¿no? Esto tendría que ser agregado de tal manera de evitar un dispendio innecesario jurisdiccional. Bueno, la conclusión, este 288 se tiene que interpretar como inclusivo de cualquier procedimiento que asegure autoría o integridad del documento, aun cuando la tecnología que vamos a utilizar no sea tecnología de criptografía asimétrica o de clave pública, ¿sí? Tal como lo establece la definición del artículo 5 y del artículo 8 de la Ley de Firma Digital. Bien. Vamos ahora al segundo módulo. En este segundo módulo vamos a ver sobre todo validez probatoria y vamos a ver en qué se distingue la firma digital de la firma electrónica, las distintas tendencias y la validez probatoria. Bien. La fuente, digamos, de nuestro principio de equivalencia funcional, del concepto de documento digital, del moderno concepto de documento digital, fue tomado de la ley UNCITRAL. Especialmente, acá les cito algunos artículos, el artículo 8, cuando la ley requiere información que conste por escrito, este requisito se da por cumplido respecto de un documento transmisible si la información contenida en él es accesible para su posterior consulta. Acá habla del requisito de la escritura, ¿sí? El documento digital como representación material de hechos o de actos, ¿no? Reúne todos los requisitos de escritura. Y por otro lado, el artículo 9 de la UNCITRAL ya habla de la firma de una persona en un documento transmisible y no habla de una firma digital, habla de un método fiable. Por eso yo digo que hay que volver a la fuente del 288, ¿no es cierto? Un método fiable para determinar la identidad y para indicar la voluntad que tiene una persona respecto de la información contenida en el documento transmisible electrónicamente. El documento digital, entonces, en este moderno concepto, satisface todos los requisitos de escritura, implica una evidencia digital y representa digitalmente hechos o actos. Este documento digital tiene que presentar características de inalterabilidad. La inalterabilidad se logra a través de la firma digital y vamos a ver que también a través de la firma electrónica, pero vamos a ver bien la diferencia. La fiabilidad y autenticidad se logra a través del proceso de verificación de firma digital o de una firma electrónica que sea también verificable o periciable. El principio de la disponibilidad del documento electrónico es lo que decía la ley UNCITRAL, que el documento electrónico tiene que ser recuperable, accesible. Y esto es lo que establece el 11 y 12 de la ley de firma digital. Y el último requisito es la contextualidad. ¿Por qué? Porque también es documento electrónico la información contextual. Y cuando me refiero a la información contextual, me estoy refiriendo a los metadatos. Datos de firma, datos de referencia temporal, porque todo el documento se compone de contenido, firma y metadatos. Bien, hasta ahora entonces vimos el concepto de documento electrónico, la fuente, y ahora vamos a entrar un poquito más en la ley de firma digital.
Antes de entrar en la ley de firma digital, vamos a distinguir dos conceptos que son importantísimos: identificación y autenticación. Y lo vamos a ver a través de un ejemplo directamente. Uno tiene distintas formas de identificarse ante un sistema informático. Quizás el sistema informático me pide clave fiscal, quizás me pide documento de identidad, quizás me pide email, ¿no? Yo me identifico y después el sistema informático me va a pedir que me autentique. ¿Qué es la autenticación? Yo estoy corroborando en la autenticación la relación entre la entidad y el identificado. O sea, estoy corroborando, confirmando la información que di cuando me identifiqué. El ejemplo: me identifico ante la FIP con QUIT y me autentico con clave fiscal. Bien. Teniendo en claro ya la diferencia entre identificación y autenticación, vamos a ver distintas formas de identificación y de autenticación. Pero nos vamos a adentrar en una de ellas, que es la firma electrónica y la firma digital. Tenemos que, desde el punto de vista técnico, el significado de la firma digital es uno y desde el punto de vista legal es otro. Desde el punto de vista técnico, hacemos hincapié en una herramienta tecnológica. Una herramienta tecnológica que permite garantizar autoría e integridad del documento digital, permitiendo que estos gocen de una característica que es propia del documento en papel. Y desde el punto de vista legal, ¿no?, la ley está haciendo hincapié en los efectos legales que la ley atribuye a dicha tecnología. Entonces, por eso vamos a ver que existen procedimientos técnicos que permiten la creación y verificación de firma digital y documentos normativos que respaldan el valor legal de dichas firmas. ¿Qué características tiene que tener una firma digital para ser considerada como tal? Primero, datos de creación de firma. Se tienen que encontrar bajo el absoluto control del firmante, específicamente la clave privada. Que la firma digital pueda ser verificada por terceros. Esa verificación implica identificar al firmante. Y vamos a ver que va a verificar también la inalterabilidad de ese documento electrónico. La verificación, vamos a ver que también va a importar desde el punto de vista probatorio el reconocimiento de la firma entre las partes, en el caso de la firma digital. Esa verificación va a hacer posible detectar alteraciones posteriores del documento, o sea, la alteración del documento digital con posterioridad a su firma. Y un requisito muy, muy importante, que tiene que haber sido expedida por un certificador licenciado dentro de la infraestructura de firma digital de la República Argentina. Bien, estas son las características. Hablamos ya de la barrera de entrada al mercado de firma digital por los altos requisitos exigidos a los certificadores licenciados. Y por una cosa más que antes no mencioné, que es la exigencia de la identificación presencial del suscriptor. Ahora, ¿qué pasa? Como nosotros necesitamos un mercado que sea muy rápido, muy ágil, y que los créditos digitales, ¿no?, se concedan y se expidan y sean aceptados rápidamente, ¿no?, esto es uno de los factores que produce el desarrollo de la firma digital, de la firma electrónica en el sector privado. Bueno, pese a todo lo que hablamos de la interpretación del 288 y de lo controvertido que es el artículo 288, ¿no?, digamos que los mecanismos de identificación y autenticación que más se utilizan en el sector privado, ¿no?, es la firma electrónica en sus distintas variantes. Bueno, uno de los motivos es justamente por la facilidad del uso, por lo intuitiva que es para el usuario y porque no requiere la identificación presencial del suscriptor. Y por otro lado, por otra cosa más, la explosión de aplicaciones de firma electrónica que hay en el mercado en contraste con las aplicaciones de firma digital. Por otro lado, no hay que olvidar que el sector privado no puede competir con el sector público porque los certificados emitidos por el Estado son gratis,
Entonces esto hizo que la firma digital solo se desarrolle en el sector público por este motivo y que el sector privado no utilice la firma electrónica en sus distintas variantes. O sea, firmas electrónicas con mayor o menor robustez. ¿Cómo se define la firma electrónica? Está definida en el artículo 5 como el conjunto de datos ligados, integrados o asociados de manera lógica a otros datos electrónicos utilizados por el signatario como su medio de identificación y que carezca de los requisitos legales para ser considerada firma digital. Con esto vemos que la firma electrónica no es el género, sino que es la especie, ¿no? O sea, el complemento. Todo lo que no reúne los requisitos legales para ser considerada firma digital es firma electrónica. La firma electrónica permite, digamos, de acuerdo al principio de neutralidad tecnológica, podemos utilizar distintas herramientas, distintos métodos, ¿no? Siempre que se reúnan los requisitos exigidos por la ley, ¿sí? O sea, datos electrónicos ligados a otros datos, ¿no? Utilizados por el signatario como método de identificación. El reconocimiento de ambos tipos de firma permite probar autoría e inalterabilidad del documento y vamos a ver la diferencia que existe respecto de su eficacia probatoria. Bien, la firma digital, ¿no? O sea, el requisito de autoría e integridad se encuentra acreditado en el artículo 2 de la ley, cuando el artículo 2 de la ley de firma digital dice que la verificación automática de la misma permite identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento con posterioridad a su firma. Bien. ¿Qué pasa con el documento electrónico? El requisito de autoría e integridad lo vamos a probar por la vinculación de los datos electrónicos al encontrarse la firma electrónica integrada, ligada o asociada de manera lógica a los datos a firmar. Lo que le tenemos que probar al juez en caso de desconocimiento de la firma electrónica es justamente la vinculación del dato electrónico con los datos a firmar. ¿Ok? ¿Cómo hago para probar esa vinculación? ¿Qué utilizo? ¿Qué herramientas utilizo? Bien, ambas, firma digital y firma electrónica, garantizan autoría e integridad. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con la validez probatoria ahora. Es clave acá entender la diferencia entre el artículo 7 y 8 de la ley de firma digital. Las presunciones que establece la ley admiten prueba en contrario. En el caso de la firma digital, tenemos que tener en claro que tiene superioridad probatoria, en principio, porque la ley dice que si esa firma se valida, o sea, si es validada, ¿no? La validación técnica de la firma implica que esta firma es válida y que no pudo haberse alterado con posterioridad a la misma. No obstante, este principio general de validez de la firma digital puede ser impugnable por un tercero. En caso de que sea impugnable por este tercero, la firma digital sigue siendo válida, ¿sí? Hasta tanto ese tercero pruebe que esta firma no reúne los requisitos para ser tal, ¿ok? O sea, demuestra de alguna manera su falta de validez, ¿sí? Bien. En el caso de la firma electrónica, la presunción, ¿no?, de autoría o integridad no existe, ¿no? O sea que todo queda librado a una cuestión de prueba. Puede ser impugnada por la parte que firmó, puede ser impugnada por terceros. En ese caso, aquel que quiere hacer valer la firma electrónica, o sea, aquel que quiere establecer la validez de la firma electrónica, tendrá que probar su validez a través de la pericia informática correspondiente. Bien. O sea que la firma digital tiene superioridad probatoria, porque hay un principio de validez, no obstante se le impugne, y porque si se la valida a través del procedimiento de validación, que puede ser manual o puede ser a través de un software determinado, la firma digital es válida durante el periodo de vigencia del certificado vinculado a esa firma. Acuérdense que ese certificado va a ser expedido por
por una autoridad certificante de un certificador licenciado, y lo que hace básicamente una autoridad certificante es distribuir de manera segura una clave pública. Cuando hablo de distribuir de manera segura, significa unir una clave pública con una persona. ¿Ok? Bien, que haya sido debidamente verificada, que haya sido producida en relación a un certificado emitido por un certificador licenciado o reconocido. Bien, vamos ahora al contexto de la criptografía asimétrica. ¿Qué utiliza la firma digital? Criptografía asimétrica o criptografía de clave pública. Esta criptografía establece la conexión segura entre dos partes, permitiendo la autenticación mutua entre las partes y el traspaso de información entre las dos. Utiliza dos claves, una clave pública y una clave privada. Acá, digamos que la escena principal de todo esto, o sea, uno de los componentes principales de la tecnología de criptografía asimétrica es la función hash, que es un algoritmo matemático que transforma un bloque arbitrario de datos en una serie de caracteres alfanuméricos. ¿Sí? Vamos a ver cómo opera este valor hash. Siempre dijimos que utilizábamos dos claves y lo que se le envía del emisor al receptor es el documento plano, o sea, el documento sin aplicarle la función hash y sin encriptar, y el documento encriptado para que pueda verificar esa firma digital. El valor hash es aquel que ante una función de entrada yo le aplico la función hash y se transforma en un código alfanumérico que siempre va a ser el mismo. Si yo altero una letra o un carácter del valor de entrada, el valor de salida va a ser distinto y no va a coincidir. Lo que tenemos que lograr cuando usamos firma digital es que el valor de entrada y el valor de salida sean idénticos para poder verificar correctamente esa firma digital. Bueno, acá tienen lo que sería un certificado digital para aquel que no conoce cuál es la estructura o los campos que tiene un certificado digital, firmado con la clave privada de la autoridad de certificación. Aquí lo tienen en más grande, ¿sí? Periodo de validez, número de serie, clave pública, ¿sí? Porque dijimos que la autoridad certificante es aquella que distribuye, ¿no?, de una manera certera una clave pública, y lo hace atribuyendo un certificado digital al solicitante de firma digital. Bien, vamos a ver que en la criptografía asimétrica utilizamos dos claves iguales para encriptar y desencriptar, ¿no? Así opera la banca en general. Y en la criptografía asimétrica utilizamos dos claves, la pública y la privada, ¿sí? La clave privada, la clave pública. Acá les tacho pública porque yo voy a encriptar siempre con la clave privada, ¿ok? Cuando hablamos de firma digital. Acá tienen un ejemplo de lo que sería la encriptación de una clave pública y de una clave privada, para que vean la longitud, ¿no?, y lo robusta y lo segura que es la clave, como para impedir, ¿no?, que la misma sea de alguna manera fraguada o detectada por terceros. Por más que se haga uso de la fuerza bruta, digamos, es muy difícil fraguar o falsificar, ¿no?, esta tecnología, que hasta hoy es la más fuerte. Bueno, se utiliza un hash, que es el hash 256, y ahora vamos a ver cómo procede todo esto que les nombré, ¿no?, anteriormente. Vamos a ver cómo es el procedimiento de firma. Tengo un documento en plano, un documento que todavía no está hasheado, es el documento en plano. Bueno, le aplico un hash, el hash que se aplica es el 256, es el que se usa en la actualidad, y queda convertido en este código alfanumérico. Para crear firma digital tengo que encriptar, dijimos, ¿no es cierto? Bien, entonces, se encripta el documento hasheado con clave privada del emisor, que solamente él conoce y que no puede ser dada a conocer. Bien, esto me genera un hash. ¿Ven? Otro hash, que es el hash del documento encriptado con clave privada. Bien,
¿Cómo sigue la cosa? ¿Qué le envió al destinatario? El documento en plano, tal como lo tengo acá. El documento hasheado, con el resultado de ese hash. Y el documento encriptado, con el resultado del hash una vez encriptado. ¿Cómo desencripta el receptor ese documento encriptado con clave privada? Bueno, lo va a desencriptar con la clave pública del emisor, que es públicamente conocida por todos. Es una clave que está publicada en un repositorio, ¿sí? Por la autoridad certificante. Por lo tanto, desencripta con esa clave pública del emisor y si ve que coinciden el valor de los dos hashes, el hash 1 y el hash 2, quiere decir que la firma fue correctamente verificada. Esto lo hacen los programas automáticamente, pero también se hace manualmente y se puede hacer manualmente cuando ustedes reciben un documento firmado digitalmente. ¿Sí? Van al panel de firmas, ahí apretan mouse derecho y les va a salir en el panel de firmas si las firmas están verificadas o no están verificadas. Bien. Ahora vamos a entrar en la última parte casi, ¿no? Vamos a entrar en la firma electrónica segura. ¿Voy bien de tiempo, Eduardo? Estás muteado. Vamos bien, Bueno, vamos bien, vamos vamos bien. bien. Era para que no trascendiera ningún ruido casero. Bueno, no, lo que pasa es que entró mucha gente muy tarde, entonces, bueno, mira, ahí está entrando más gente. Se perdieron casi toda la primera parte, pero no importa. Vamos ahora a la firma electrónica segura. La firma electrónica segura estuvo avalada por el Estado a partir del dictado de la ley, y sigue estando avalada por el Estado, de la ley de desburocratización, que es la 27444. Esta ley, Perdóname, Leonor, tengan en cuenta quienes no lo han visto en el chat, que todo esto se está grabando y ya, por ejemplo, la charla del lunes está subida al canal de YouTube del Colegio Público. A ver. perfecto. Bueno, el marco normativo creado por el Banco Central y la ley de desburocratización no hace más que convalidar la política de inclusión financiera que tiene el Estado. Política de inclusión financiera que siguió al pie de la letra el Banco Central. El Banco Central estableció cuándo se puede utilizar firma electrónica, qué firma electrónica se puede utilizar, y al día de hoy, las circulares del Banco Central, que no las voy a enumerar porque no viene al caso, no, autorizan el uso de la firma electrónica robusta. Es más, la firma electrónica que se está utilizando actualmente es la firma electrónica en el pad, ¿no? La firma electrónica que hacemos con el lapicito en el panel de firma, que se llama firma electrónica o firma, creo que le dicen digitalizada, hológrafa digitalizada o grafométrica, también llamada, que es una variante de firma electrónica robusta, muy robusta, que es admitida en la circular del Banco Central de la República Argentina. Bien, para uso de las entidades financieras. Bueno, esta normativa de inclusión, de política de inclusión financiera, incluso llegó a la desmaterialización de los títulos valores. El Código Civil admite la desmaterialización de los títulos valores cartulares, permitiendo la posibilidad de emitir títulos valores electrónicos que van a estar firmados electrónicamente. ¿Sí? Esto era una demanda sostenida por toda la sociedad, el cheque electrónico que resultó un éxito y ahora estamos en la implementación del pagaré electrónico en este momento. Bien, acá les dejo referencias, no lo vamos a ver ahora, referencias de normativa referente al ICHEC, ¿no? Referente a la posibilidad de ejecutar el ICHEC, o sea, cuál es la normativa, cuál es la comunicación del Banco Central que lo permite, ¿no? Bueno, esto es para que lo vean en caso de que lo necesiten. Nada más, no los quiero complicar ahora ni irme de tema. Bien, entramos al módulo 3, jurisprudencia. Vamos a ver, evolución de la jurisprudencia, análisis de casos concretos y reflexiones, conclusiones, obviamente.
Vamos a empezar con un caso que es del año 20, que es el caso Wenans. Este caso, vamos a ver que se trata de cobrar un crédito electrónico y que la jurisprudencia resuelve rechazar el pedido de preparación de vía ejecutiva e imprimir al trámite el proceso ordinario con mediación obligatoria, porque interpreta que es un juicio de conocimiento. El actor, en este caso, se había reservado el derecho de recurrir a la vía ordinaria en caso de rechazo de la vía ejecutiva. Bien, la sociedad Wenan en realidad pide preparación de vía ejecutiva cuando la demandada, la señora Gamboa, que había solicitado un préstamo a la plataforma, queda en mora tras una serie de cuotas que están impagas. Bien, el caso Wenans plantea ya la dicotomía del 288. Dice, o bien tenemos un instrumento no firmado que no tiene ningún efecto obligacional ante las partes, ¿no? Y que no sirve de manera alguna, justamente porque no está firmado, para llevar a cabo, ¿no? O para manejarnos en el contexto del proceso ejecutivo. O bien, de acuerdo a la otra interpretación del 288, tenemos un instrumento particular firmado mediante una firma que no es una firma digital. Por lo tanto, lo que dice el juez y confirmado por la Cámara, la autoría y la integridad habría que probarla mediante un peritaje informático que excede el marco del procedimiento ejecutivo. Por lo tanto, dice que rechaza la vía ejecutiva y da lugar al proceso de conocimiento. Bien. Ahora, a esta altura, ya vamos a seguir viendo jurisprudencia hasta llegar a la actualidad, vamos a ver cómo este título electrónico, ¿no? Que crea, o sea, el cobro de este título electrónico, produce lo que se llama todo un desfasaje procedimental del juicio ejecutivo. ¿Por qué? Porque el marco del proceso ejecutivo no tuvo en cuenta ni el principio de neutralidad tecnológica ni las nuevas tecnologías. Eso es lo que pasa en la actualidad. El marco del proceso ejecutivo está acotado. O sea, se piensa nada más que en el soporte material y no le da lugar al juez para que valore ni para que haga una apreciación, podríamos decir, de los distintos documentos electrónicos que se presentan para su ejecución, ¿no? Algunos incluso no comprendidos en el 523. Este es el problema, en realidad, que plantea la jurisprudencia. Por otro lado, tenemos que difícilmente exista en una plataforma electrónica en donde yo me identifico y me autentico, ¿no? Acepto términos y condiciones de esa plataforma, un solo documento. O sea que acá ya nos cambia el concepto de autosuficiencia, de unicidad del título ejecutivo. La pregunta ¿es igual el concepto de autosuficiencia que la que utilizamos en los documentos materiales? ¿Puede existir unicidad cuando hablamos de documento electrónico? Bueno, vamos a ver que estas respuestas se contestan por la negativa y esto lo vamos a ver a través de los casos concretos. Bien, si el instrumento, repasando, nos atenemos a la tesis restrictiva, el documento dijimos que carecería de firma y carecería de eficacia jurídica para acreditar autoría e integridad. Si consideramos a la firma electrónica, si consideramos que nos estamos refiriendo a un instrumento privado firmado electrónicamente, ahí sí podemos acreditar autoría e integridad. En caso de desconocimiento de ese instrumento privado, recurriríamos al peritaje informático. Ahora, ¿qué pasa si la firma electrónica no es desconocida? ¿A quién corresponde invocar y acreditar su validez? En principio ya estamos a la altura como para poder contestar estas preguntas después de todo lo explicado, ¿no? Pero vamos a verlo. Originalmente, nuestra jurisprudencia, ante la presencia de créditos firmados electrónicamente, veda la posibilidad de recurrir al procedimiento de reconocimiento de firma a los efectos de preparar la vía ejecutiva.
¿Por qué? Porque está en juego el tema de si este documento electrónico que representa un crédito digital está firmado electrónicamente o no, si está firmado electrónicamente, si es un instrumento privado, si es necesario siempre realizar una pericia informática, porque todo está o todo se resume en una cuestión técnica, ¿no? Entonces, ¿cómo se implementa esto en la práctica sin desnaturalizar el juicio ejecutivo? Ahí, ahí. Bien, la interpretación cambia en los últimos años justamente porque los jueces empiezan a adaptarse a este criterio del avance, las nuevas tecnologías, empiezan a ponerse a tono con las nuevas formas de contratación electrónica, con la innovación, y comienzan a considerar que un mutuo firmado electrónicamente es un documento privado y que corresponde al deudor citarlo a los efectos del reconocimiento de firma, bajo apercibimiento de tenerla por reconocida. 526. Vamos a ver entonces los distintos casos. Uno de los casos que cito es un caso también del año 20. Hay abundante jurisprudencia al respecto, donde el demandado es citado para que reconozca haberse registrado en la plataforma o aplicación y haberse autenticado para aceptar una suma de dinero que se le reclama mediante el empleo de firma electrónica. Fíjense que no es solamente la citación al reconocimiento de firma, sino la citación a reconocer que se identificó y se autenticó ante la plataforma. ¿Por qué? Porque el documento electrónico que genera la plataforma no es uno solo, son varios. En el caso Afluenta Martín del año 21, ¿no? El juez hace toda un desarrollo de lo que es firma digital, de la validez probatoria de la firma electrónica, de que la firma electrónica carece de la presunción de validez, y termina diciendo, cítese al demandado para que dentro del quinto día comparezca a reconocer o denegar la firma que se le atribuye bajo apercibimiento en caso de silencio o no contestar categóricamente a tenerla por reconocida. Bien. En el caso SETI, este caso lo cito siempre porque es un caso que tiene mucha importancia respecto a qué es lo que tiene que reconocer el ejecutante. En este caso era la ejecución de un pagaré de consumo. Y el juez lo cita, primero, a integrar el título. O sea, dice, requerir al ejecutante, o sea, a la parte actora, que proceda a integrar el título con los documentos que reflejen los términos de la contratación y que demuestren que ha cumplido con el deber de información previsto en el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Obviamente, después el magistrado va a tener que revisar el cumplimiento de todas estas previsiones que establece la ley, pero previamente intima a la integración del título a la parte actora. Van a ver que va a haber muchos fallos posteriores en donde los mismos jueces ordenan a las partes, ¿no? Y les dicen cómo tienen que presentar el título porque quizás está mal presentado o no está integrado. En el caso romano, ¿no? Se cita a reconocer firma electrónica y no solamente la firma electrónica, sino también la restante documentación acompañada, la cual debía estar reunida en formato PDF. O sea, acá empieza esto de que toda la documentación integrada, ¿no? Y que prueba, ¿no? Que la persona demandada tomó ese crédito digital tiene que estar integrada en un solo PDF. Bien, o sea, admite el reconocimiento de firma también. El caso Afluenta Villegas es otro caso en donde nos hallamos en un caso en donde el demandado no niega la firma, tampoco se presenta a reconocer firma, el juez tiene por preparada la vía ejecutiva.
El fiscal es el único que se opone porque dice que tendría que tramitar en procedimiento de conocimiento. La Cámara revoca la resolución apelada y dispone la posición contraria, que se cite a reconocer firme. Van a ver que en casi todos estos fallos es decisiva la opinión de la Cámara. Justamente en este caso que viene, un caso de Lomas de Zamora, el juez de primera instancia, desestima la preparación de la vía ejecutiva. ¿Sí? Bueno, el crédito se había tomado a través de una plataforma que era de exclusiva propiedad de la parte actora. Bien, en este caso dice, se trata de un instrumento particular no firmado, o sea que el juez de primera instancia toma la posición estricta de interpretación del 288, consideró que no sería pasible de aptitud ese título para ser pasible de ejecución y para prepararse la vía ejecutiva. En este mismo caso, la Corte opina en sentido contrario. Y acá es muy interesante la opinión de Lorenzetti. Lorenzetti considera que la terminología utilizada en el 288 es inclusiva de cualquier procedimiento que se desarrolle en el futuro que asegure autoría e integridad de un documento, aun cuando sus características técnicas sean diferentes a la firma digital. A continuación, destaca Lorenzetti las distintas formas de celebrar contratos a distancia, soportados electrónicamente, y finalmente no se ordena por la alzada la revocación de la resolución recurrida, debiendo a la instancia de origen ordenar la preparación de la vía ejecutiva. O sea, la Cámara revoca totalmente la sentencia de primera instancia. Vamos a otro caso interesante, que es un caso bastante reciente, que es Banco de la Provincia contra JS, ¿no? En este caso se hace un desarrollo muy amplio, se toma el concepto amplio del 288, por todo lo que hablamos, se habla de la validez probatoria de la firma electrónica y de la firma digital, la diferencia entre ambas, y por último, este fallo cita la postura del doctor Almar y mía también, ¿no? Yo soy la que sostengo la integración de las cláusulas de no repudio, sobre todo, y dice que el juez coincide también respecto de la posibilidad de integrar el contrato con una cláusula de no repudio, siempre que no esté comprometido el orden público, la moral y las buenas costumbres. Bien, el fallo de Cámara responde a todas estas preguntas. ¿Es un documento privado un documento firmado electrónicamente? Sí, porque el juez de Cámara dice que reconoce la validez probatoria de la firma electrónica. Si el título ejecutivo firmado electrónicamente es autosuficiente, vamos a ver esta parte. ¿Resulta aplicable el procedimiento de preparación de la vía ejecutiva? Sí, la Cámara en todos estos últimos fallos hace lugar a la preparación de vía ejecutiva y el juez de primera instancia, vamos a ver que hay tendencias que siguen con el criterio de la tesis restrictiva del 288. Bien. Respecto de la autosuficiencia, en el último fallo que estamos viendo, el juez de Cámara considera ya que el título ejecutivo es un título compuesto, integrado, que requiere la conformación de los distintos instrumentos para construir los términos del negocio causal. Esto no atenta, dice, contra la autosuficiencia del título ejecutivo, siempre que de esos documentos se extraiga la información necesaria para configurar los requisitos de validez como para darle fuerza ejecutiva a los documentos electrónicos presentados. Por otro lado, tenemos respecto de la eficacia jurídica que la expresión de un instrumento privado firmado donde se consigna una suma líquida o liquidable es susceptible de tramitar por el proceso ejecutivo y que tiene que ser hábil para reconocer la preparación de la vía ejecutiva. Bien, de esta manera concluye el razonamiento del Tribunal de Alzada.
Bueno, este fallo quizás es uno de los más importantes porque considera que la firma electrónica tiene una eficacia probatoria disminuida, condicionada respecto de la firma digital, sujeta a negación o no. Que en caso de reconocimiento de la firma queda preparada la vía ejecutiva. Que aquel que desconoce, o sea que la firma electrónica se puede desconocer y que aquel que la quiere hacer valer tiene que cargar con el deber de acreditarla mediante la pericia informática correspondiente. O sea, en caso de desconocimiento, la carga de la prueba sería por aquel que la quiere hacer valer, ¿no? De acuerdo a los términos del 319 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bien. Es sumamente importante cómo voy a presentar esta prueba electrónica a los fines de no desnaturalizar el documento electrónico. Bien, el fallo de Cámara hace hincapié también en que el planteo se centra en una pretensión informática porque todos los hechos ocurren en el terreno informático. Reconoce la permeabilidad de la firma electrónica y la normativa que respalda a la firma electrónica, la normativa del Banco Central, o sea, toda la normativa que ya vimos. Bien, el fallo hace alusión al concepto amplio de firma y dice que cuando hablamos de firma digital y de firma electrónica, estamos hablando de expresar nuestro consentimiento en forma electrónica. Bien, la firma electrónica y la firma digital prueban la manifestación del consentimiento en forma electrónica y los mecanismos que vamos a utilizar para probar la firma electrónica, en este caso, depende de las medidas de seguridad que se hayan utilizado al momento de llevar a cabo dicha firma. Cuantas más medidas de seguridad utilicemos, cuanto más robusta sea la firma electrónica, más vamos a poder probar indudablemente la autoría y la inalterabilidad del documento electrónico. Bueno, ya estamos llegando a los últimos fallos. Este último fallo es Cámara Comercial Sala F, es banco también, HSBC, HIFC contra Ospina. Bien, en este fallo directamente la Cámara, rechazada la acción por el juzgado de primera instancia porque toma la doctrina restricta de interpretación del 288, la Cámara toma una posición más flexible, quiere ayornarse a la nueva realidad, a las nuevas formas de contratación electrónica, ¿no? Dice que hay que adoptar una mirada más amplia y flexible del orden y de la realidad de contratación, sobre todo cuando se toma un crédito electrónico. Y para eso tenemos que remontarnos, ¿no?, a los principios de la ley de firma digital que hablan de la validez probatoria de la firma electrónica y de la firma digital. Bien. Sin embargo, en este mismo caso, el juez de primera instancia que apoya, digamos, la interpretación restrictiva del 288, dice una cosa que me resultó sumamente importante. Él dice, mi tarea solo consiste en controlar que el título contenga todos los elementos formales que posibilitan el ejercicio o la procedencia de la acción ejecutiva. Mi examen no puede ir más allá de lo que establece la ley. O sea que nos encontramos con un juez de primera instancia que establece que su función es una función sumamente formal. O sea, ver si se cumplen los requisitos de la ley o no, no ir más allá de eso. Bien, el último caso que voy a presentar hoy es el caso Dabey, ¿no? En el caso Dabey, el abogado que representa a la demandada hace una muy buena presentación, se equivoca cuando presenta la prueba, digamos, arma muy mal la prueba, y vamos a ver por qué, pero en realidad él sostiene que se trata de un documento firmado electrónicamente y que es un documento privado y que de acuerdo al 523 y 524 hay que admitir la procedencia de la vía ejecutiva. Y acá viene la pregunta de cómo se tiene que presentar el título electrónico, que este es un kit en esta cuestión. Interviene la Cámara en este fallo y la Cámara establece, primero, que la prueba está mal presentada porque todos los documentos se acompañan impresos.
Ustedes saben que cuando nosotros imprimimos un documento digital, deja de ser un documento digital. ¿Por qué? Porque yo no puedo verificarlo, no puedo verificar ni la validez de la firma digital ni la validez de la firma electrónica. O sea, cambiamos, todo lo que nace digital muere digital, ¿sí? Por lo tanto, el juez hace un muy buen razonamiento, le explica a la parte actora que tiene que volver a presentar la prueba en debida forma y en un solo PDF. ¿Ok? Bien. Y hace un buen desarrollo y dice, en caso de desconocimiento, se va a recurrir a la pericia informática. Y dice, determinar las consecuencias que va a producir un título ejecutivo soportado electrónicamente es una cuestión de prueba tecnológica. Hay que aportar los elementos suficientes y en debida forma, conforme a los términos del 319. Bien. La alzada, en este caso, dice, no se puede negar que el documento, no, o sea, no se puede decir que el documento no tiene firma, ¿no? Sobre todo cuando no se escuchó a la demandada, no se le dio la posibilidad de defenderse, no se le dio la posibilidad de afirmar o negar que ella se identificó y se autenticó ante la plataforma. Por esta razón, justamente, ¿no? Se tiene que ofrecer la posibilidad de darle valor probatorio a esa firma, ¿no? Y de que se pueda preparar la vía ejecutiva. Y que la decisión del juzgado de primera instancia para este juez de cámara fue demasiado prematura, ¿sí? No validó, no evaluó correctamente todos los elementos y todo lo que se afirmó y todo lo que se probó, ¿no? Dentro del curso del proceso. Bien, podemos ir sacando una serie de conclusiones. Primero, que el documento electrónico firmado electrónicamente tiene plena eficacia jurídica. No goza de la presunción de validez del artículo 7 si está firmado electrónicamente. No restringe su eficacia jurídica, sino que produce la inversión de la carga de la prueba. El documento firmado electrónicamente trae aparejada ejecución. Ante un eventual desconocimiento, vamos a recurrir a un peritaje informático. Bueno, este controvertido artículo 288 trae como consecuencia que una parte de los jueces siga una posición estricta y que diga que es un documento no firmado, y la mayoría de la jurisprudencia, y sobre todo la de segunda instancia, reconoce el valor probatorio del documento privado firmado electrónicamente. Bueno, y ahora nos tenemos que plantear a esta altura, y ya para terminar la charla, si no estamos ante un nuevo derecho procesal. Dijimos que el diseño procesal del proceso ejecutivo no tuvo en cuenta el principio de neutralidad tecnológica ni las nuevas tecnologías. El marco del proceso ejecutivo es un marco que no está pensado para la exploración que pueden demandar los nuevos documentos electrónicos. Por lo tanto, vemos que se presentan distintos litigios, distintas pretensiones, ¿no? Para ejecutar estos créditos digitales. Y vemos, por otro lado, que este derecho procesal está formateado para el soporte material. O sea, no tuvo en cuenta, ¿no?, el diseño ni la irrupción de las nuevas tecnologías. Entonces, podemos concluir diciendo que el protagonista de estos cambios, digamos, que se manifiestan en materia de derecho procesal civil y comercial, es el título de naturaleza electrónica. Esto genera un nuevo proceso ejecutivo a raíz justamente de estas nuevas formas de contratación electrónica. Entonces, en el marco de este nuevo proceso ejecutivo, se plantean, ¿no?, la ejecución de documentos electrónicos, de créditos electrónicos, en donde no existe una autosuficiencia del título, como la veíamos en el proceso típico, en el proceso ordinario típico. Acá, lo que tiene que hacer el juez es explorar los distintos elementos creados en una plataforma electrónica, integrar todos esos documentos, hacer una valoración, una ponderación de los documentos electrónicos registrados y a su vez
todas las demás circunstancias. Por ejemplo, ¿cómo se identificó? ¿Cómo se autenticó la persona ante la plataforma? ¿No? ¿Cómo aceptó términos y condiciones? ¿Cómo firmó electrónicamente? ¿Con qué herramienta? ¿Qué características tiene esa herramienta? Bien. No puedo avanzar. Esperen, ahí está. Bueno, ¿qué consecuencias produce entonces un título soportado electrónicamente? La principal consecuencia es evitar la posición del juez de primera instancia. Ese juez de primera instancia, perdone, pero me quedó marcado, ese juez de primera instancia que decía que no era procedente la vía ejecutiva, justamente porque lo que él tenía que hacer era un análisis simplemente formal de procedencia de la ley o no. Los jueces ahora están obligados a respetar el principio de no discriminación entre documento material y electrónico y a no desconocer el principio de neutralidad tecnológica en el que se basa nuestra ley de firma digital. Obligatoriamente tienen que reconocer la eficacia y la validez de la firma electrónica y de la firma digital. ¿Cómo se tiene que presentar el título soportado electrónicamente? El título se tiene que presentar, entonces, como es una cuestión de prueba, ¿no? Y tenemos que ponderar todos los elementos en caso de desconocimiento de la firma. Acuérdense que se tiene que presentar en formato electrónico, en un único PDF, y en caso de desconocimiento de la firma, con intervención del perito informático. Bien, ¿cuál es la conclusión? Entonces, el principio de neutralidad tecnológica nos permite el reconocimiento de la firma digital y de la firma electrónica. Ya vimos la diferencia entre ambos. Estamos ante un título material de naturaleza electrónica y, en este caso, el título no es un título que se basta a sí mismo, ¿no? La función del juez, en este caso, es ordenar la preparación de la vía ejecutiva y mirar la contundencia del título y valorarla. O sea, valorar, analizar el título y ordenar la preparación de la vía ejecutiva. Por otro lado, conclusión, no necesitamos un juez que dicte sentencias. O sea, no necesitamos un juez que dicte sentencias si se dan las condiciones del código o no. Necesitamos un juez que tenga mayor actividad procesal, que despliegue mayor actividad procesal. O sea, que valore la propiedad del documento que se presenta para su ejecución que evalúe ese documento electrónico y las circunstancias que rodean ese documento electrónico. De tal manera que este documento electrónico viene a cambiar la concepción del proceso ejecutivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el documento electrónico ahora van a ser varios que se generan en una plataforma electrónica y que hay que integrarlos. Y que el juez los tiene que valorar. Y que el juez tiene que valorar si la persona que se presentó y se autenticó ante la plataforma es quien dice ser, justamente. Para lo cual tiene que evaluar la tecnología utilizada. Vuelvo a repetir, ¿cómo procedió la persona ante la plataforma? Todo eso tiene que ser analizado y valorado por el juez. Bueno, todo lo que implica, obviamente, mayor actividad procesal. Bien, creo que llegué a la última, me parece. A ver. Con 10 minutos para si alguien quiere hacer una pregunta, yo creo que las preguntas del chat han sido contestadas en la exposición, pero si alguien no lo considera así, es el momento. Sí, García Araya, una pregunta, pero tiene que ser en el chat. Bueno, sí, llegué al final. Voy a dejar de compartir pantalla, así puedo contestar las preguntas. Gracias, chicos, gracias. Gracias a todos los que llegaron hasta el final. Sí, no sé, el doctor García Araya dijo quiero hacer una pregunta, pero
no tenemos la posibilidad de No habilitar. aparece, no aparece la pregunta. No. A ver, a ver. Elsa Tos, ejemplo de infraestructura. A ver, ¿estás leyendo vos? No, a ver, ya llegó la pregunta. Espera que recién abro el chat. Su posición sería que el actor tiene que presentar, Me además del gustaría, ahí título o está, si contrato, la podría, ruta electrónica. No. no encuentro la pregunta, Eduardo. Acá, Dice García Araya, su posición sería que el actor tiene que presentar, además del título o contrato, la ruta electrónica. no, lo que yo digo es que en caso de desconocimiento de la firma electrónica, la cuestión se centra en una cuestión meramente tecnológica. O sea, el nudo de la cuestión acá está en la tecnología utilizada. Entonces, para poder yo utilizar y probarle al juez, de acuerdo al 319 del Código Civil y Comercial de la Nación, el soporte utilizado y garantizar que la tecnología que utilicé es una tecnología fiable, ¿no? Yo tengo que probarle al juez esa tecnología y que esa tecnología que utilice es confiable, es segura, sirve para probar autoría e inalterabilidad. Por ejemplo, si es una firma electrónica, ¿no? ¿Cómo se relacionó el dato que se utilizó cuando me identifiqué, ¿no? Con el documento electrónico? ¿Cómo se hizo esa conexión, por ejemplo? Como para yo decir que esa persona está debidamente identificada y autenticada, o sea, que esa persona es quien dice ser. Para garantizar la inalterabilidad del documento electrónico, ¿se utilizó alguna técnica de encriptación, sí o no? Bueno, esto me lo tendrá que decir la parte, obviamente, que quiere hacer valer su pretensión. Si se utiliza alguna aplicación del mercado, bueno, las aplicaciones del mercado de firma electrónica tienen todas emiten lo que se llama un informe de auditoría. Y ese informe de auditoría es lo que le sirve al juez para que se demuestre justamente la confiabilidad de la aplicación, porque ahí está sentado, registrado todo lo que hizo el usuario en la plataforma. ¿Ok? Espero haber sido clara. Sí, bueno, no sé si vamos a llegar, pero en relación a, interpreto la pregunta esta, la diferencia entre infraestructura, a ver dónde está, cómo hacer, oh, son tantos los mensajes. Bueno, el tema del e-check les prometemos, pero no, me parece que no da el tiempo que nos queda, No da el tiempo, lo no da podemos el hacer tiempo. para otra vez, para otra vez. Sí, sí, sí. Eh, Y les mostramos cómo se ejecuta el e-check, infraestructura todo eso. registrada y no registrada. Bueno, todo lo que explicó la doctora, perdón, lo hago rápido, de doble clave, se aplica muchísimo. Incluso hay poderes judiciales como el de la, o gobiernos, como el de la provincia de San Luis, que no tiene certificadores licenciados en los términos estrictos de la ley 25.506 y nadie se le ocurre discutir la validez de un decreto, de una sentencia, etc. Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el mismo caso. Bueno, ahí la metodología, la tecnología es idéntica a la que explicó la doctora Ini, pero no pasó por el sedazo de obtener el título de licenciador registrado. De certificador licenciado, claro, no aprobó el proceso de licenciamiento. Y Exactamente. si tienen alguna duda, no usen más el home banking, porque Claro, VeriSign, claro. que es la empresa multinacional proveedora de no solo firma digital, sino lo que se conoce como Security Socket Lawyer, que es lo que encripta y protege toda la banca electrónica, dijo del primer día que no le interesa ser certificador licenciado. Y cada día tiene más clientes. Y a nadie se le ocurre pensar en esto. Pero bueno, perdón. Eh, No, perfecto, Eduardo, totalmente de acuerdo, aparte. y a ver, eh, bueno, mucha insistencia que mandes el PPT. eh, ¿Cómo hacer para dar veracidad si la prueba de la firma electrónica está en poder de la demandada? No, nunca puede estar en poder de la demandada porque se genera, o sea, la parte demandada solicitó un crédito a través de una plataforma informática, así que nunca puede estar la prueba nunca en poder de la parte demandada, al contrario.
¿no? La prueba se encuentra en la misma plataforma, integrada en la misma plataforma. Piensen en lo que hacen todos los días los que aceptan estos préstamos que están preacordados, etcétera. Todo lo que explicó Leonor sobre la autenticación, etcétera, son los requisitos. Te piden el número de trámite del DNI, una foto. Es más, a mí me preocupa muchísimo porque en los cajeros automáticos está habilitada la huella dactilar. Personas con discapacidad intelectual, etcétera. Y conozco casos, les hacen poner el coso y con eso hay una autenticación trucha, pero una autenticación. Y se habilita todo el procedimiento para contraer la deuda. Claro, Bueno, a ver claro, y si además tenemos alguna otra cosa. Bueno, muchos la firma agradecimientos. Este, bueno, esto es confiable, la firma hológrafa y enviada por mail. Esto es más, da tu opinión vos, no sos vos la expositora. bueno, una firma, a ver, primero, una firma hológrafa enviada por mail, estamos haciendo un escaneo de una firma hológrafa, ¿a esto te estás refiriendo? No sé a qué, porque, a ver, si es una firma pegada y copiada, no es aceptable. Obviamente que no. La firma hológrafa se admite en el Poder Judicial, por ejemplo, como firma electrónica. Operamos en el Poder Judicial de la Nación con firma electrónica y esa firma electrónica es una firma que hacemos, obviamente, con un acuerdo preestablecido con el Poder Judicial de no repudio y de no desconocimiento de la misma. Como para darle mayor garantía, mayor robustez en principio. Hay distintos tipos de firma electrónica, desde una firma simple a una firma más robusta, ¿no? No sé a qué te referís exactamente, pero obviamente que una firma escaneada no es una firma confiable, claro que no, porque no tiene ningún mecanismo de seguridad como para probar autoría e integridad. ¿Mm? Si me permitís, Leonor, porque vamos ya teniendo que cerrar, de toda la rica exposición de Leonor, para mí hay una médula, un caracú, como decimos en mis pagos, que es el 319 del Código Civil y Comercial, Por antiguo supuesto, 280 del Código Comercial. Creo que no me falla la memoria. Hay que acreditar el contexto. Usted se logueó, tenía cuenta, cómo fue que llegó a esto, etcétera. Y todo esto viene si se admite la preparación de la vía ejecutiva, porque si yo me considero que no, como no hay firma en el sentido de Vélez Sarsfield, que una claro. serie entonces esto no es ejecutable. Esta es la crisis que me parece que brillantemente ha expuesto Leonor y que todavía está vigente, porque tenemos jueces que se apegan a esto. No se puede hablar, dice, documento no firmado. ¿Cómo va a preparar la vía ejecutiva si no está firmado? Y estamos en un frasco de mayonesa. Todos los días hacemos todo lo contrario. No, y además eso nos da pie a los abogados como para seguir metiendo juicios y ganarlos, porque por ejemplo, el otro día un compañero mío, un colega, ¿no? inició una demanda firmada electrónicamente con un DocuSign directamente, el otro lo hizo con Q, creo que es otra aplicación que circula en el mercado, y el juez tuvo que tenerla por válida, porque era una firma electrónica. O sea, por un lado es un dispendio jurisdiccional innecesario, por eso yo digo, volvamos a la fuente del 288 y reconozcamos validez probatoria en juicio a la firma electrónica, ¿no? Bueno, y pido disculpas, porque hay muchas preguntas, pero ya estamos a las 19. Eh, Eh, los Eduardo, que, deciles sí, que me pueden mandar un mail. acuérdense que el instituto se reúne alternadamente en forma virtual y presencial todos los primeros miércoles de cada mes. Y uno de los temas que tenemos pendiente es desarrollar un poco más cómo se genera un hash, que es otro de los temas claves porque eso es como agregarle una etiqueta que es indeleble, digamos, una coma, un espacio que se modifique el documento que fue hasheado y el resultado va a ser otra fórmula alfanumérica, pero distinta al hash original. Esto es clave para que lo vayan
incorporando entre las herramientas probatorias que tenemos que manejar. Bueno, eh, te- son abrumadoras los pedidos de que mandes el PPT, así que mandalo a coordinación o me lo mandas a mí y yo lo mando, y se lo van a compartir desde el colegio público. Bueno, agradecemos muchísimo, en primer lugar, por supuesto, a Leonor Guini y a todos los que han estado presentes, pero bueno, ya nos estamos quedando porque muchos se han disculpado que no podían quedarse y los horarios están para cumplirlos. Así que gracias Bueno, a gracias a todos. todos por acompañarnos. Muy Adiós, bien. hasta luego. Gracias, gracias a todos los colegas también que vinieron.